Tenemos 40 minutos por delante, dice, para poder. No importa, se los voy a mandar así de a trocitos. Bueno, ahí ustedes pueden ver que el tipo de proyectos de inversión que son objeto de estudio de este curso requieren, dice, el aprendizaje de una serie de conocimientos y habilidades para producir una investigación que sea coherente con el objetivo establecido y demostrar la viabilidad de los estudios que la componen. En el lado izquierdo ustedes podrán ver una... Sí, podrán ver... Aló, aló. Si podrían cerrar los micrófonos, por favor. Ya, no estamos desactivando el audio. En el lado izquierdo ustedes pueden ver un señor que está estudiando muchas cosas. Estudia mercado, proyecciones, tecnología, equipos, etc. Todo eso tenemos que estudiar. A ver, vamos a admitirse a todos, están recién entrando. Ya está. Ay, señor, parece que otra vez se ha vuelto a ordenar, pero a ver. Ah, ya está. Entonces, tenemos que hacer también el estudio financiero, tenemos que hacer el estudio técnico. Son diferentes fases que tenemos que seguir paso a paso para poder hacer estos proyectos de inversión. Simplemente esto nada más de inicio. Está grabando, ¿no? Por favor, chequémelo, por favor, si está grabando. ¿Está con el botoncito rojo? ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ah, ya, Sí. muy bien, muchas gracias. Bien, ahí tenemos una investigación que estamos, fíjense, todo esto, toda actividad en proyectos de inversión está destinado al incrementar el Producto Interno Bruto que se llama el PIB. Eso es lo que ustedes están viendo allá. Vamos a hacer eso. Muy bien. Ahí tenemos, o sea, dice, toda investigación, todo proyecto de factibilidad, toda investigación que genere un proyecto de factibilidad técnico-económico debe ser coherente con los objetivos del Plan de Desarrollo Sectorial o Regional. ¿A qué se refiere esto? Todo país, y por el nuestro no está exento, entonces priorizan desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo qué áreas se tienen que mejorar para que exista algo coherente, ¿no? Es que en este momento, por ejemplo, podría alguna persona decir, bueno, queremos ir a producir azúcar en Santa Cruz. Entonces, habría que ver si es coherente con la planificación de ese departamento el abrir una nueva planta industrial de fabricación de azúcar o de alcohol. Entonces, ¿por qué razón? Porque seguramente ya ha llegado hasta los límites de la frontera agrícola. Instalar una nueva planta de alcohol o de azúcar en Santa Cruz requeriría incrementar la frontera agrícola de Santa Cruz y eso podría generar problemas con el medio ambiente. Entonces, hay ciertos sectores, entonces en vez de hacer eso seguramente se están priorizando
se están priorizando las actividades silvícolas, es decir, producción de madera, o tal vez la producción ganadera. Entonces, hay ciertas áreas que se van priorizando tanto en las regiones como Santa Cruz, Beni, Pando, parte de Chuquisaca o tal vez parte de Cochabamba, en lo que es en la región donde de los bosques, ¿no? De la zona tropical. Eso se llama, esa es la parte regional. En el altiplano también es otra región. Y como en este caso, hay regiones en el país que tienen sus propias características y que tienen que incrementar o se tienen que controlar. Eso se llaman planes. Entonces, desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo, es de que se van estableciendo cuáles tienen que ser las actividades que tienen que desarrollarse para no empeorar las condiciones del medio ambiente, para no entorpecer también el funcionamiento de otras plantas. Entonces, imagínense, para darles otro ejemplo, en la ciudad del Alto existen 2 hasta 3 plantas productoras de leche que cubren la demanda de las ciudades de La Paz y del Alto y de algunas otras regiones más. Alguna persona podría tener un emprendimiento de instalar otra planta de leche. Entonces la pregunta es, ¿dejamos implementar esta planta de leche, de producción de lácteos? Y resulta de que las otras plantas pueden quebrar. Y al quebrar estas plantas podemos echar a la calle a muchas personas y, por supuesto, empobrecer a muchas familias. Entonces, por ese motivo es de que no puede haber un emprendimiento así liberal para todo. Hay una planificación. Pese a que somos un país así medio liberal, planificamos nuestro desarrollo. Se planifica por sector, ¿sí? Y se planifica por región. Entonces, cuando hablamos de la leche, estamos hablando del sector lácteos. Cuando hablamos del azúcar, de la caña, estamos hablando del sector agroindustrial y así sucesivamente. Por eso que les he puesto ahí en la fotografía que ven en la pantalla, ahí está la producción de petróleo, al lado el algodón, ahí la producción de agua como servicio, y hortalizas, frutas, etcétera. Fíjense, todos ellos tienen sus sectores, el sector hidrocarburífero, la producción de algodón para el sector textil. Y fíjense, se producen este tipo de alimentos en diferentes regiones. Por eso que les decía de que un proyecto de factibilidad técnico-económico tiene que ser coherente con los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, sectorial y además regional. Entonces esto es muy importante. No podemos hacer a las tontas y a las locas los proyectos, tienen que ser muy bien meditados y vamos a ver en unas lecciones posteriores que todo esto se refiere a una planificación que tiene que existir. Entonces, esto es un elemento importante. Todas las actividades económicas existentes en el país, las que ustedes vean, contribuyen al desarrollo del Producto Interno Bruto. La actividad del transporte favorece al Producto Interno Bruto, sí. La actividad del sector hidrocarburífero con la producción de petróleo, etcétera, etcétera, favorece al Producto Interno Bruto, sí. La construcción, sí. O sea, todas las actividades, las educativas también contribuyen al Producto Interno Bruto. Entonces, esta es una medida de crecimiento de un país. Es la medida más adecuada, tal vez no una de las mejores, pero la que se utiliza con mayor razón para poder medir el incremento del país. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué es lo que habrá pasado pues con el Producto Interno Bruto como consecuencia de esta pandemia? A ver, ustedes se imaginan, ¿verdad? Voy a dar el contexto. Muchos de los proyectos que han estado en funcionamiento hasta el año pasado a todo vapor
debido a esta pandemia, han bajado en su producción, ya no han podido producir, no tienen a quién vender, no hay insumos, han tenido que paralizar días, horas, semanas de trabajo como consecuencia. ¿Qué habrá pasado con el Producto Interno Bruto? ¿O qué pasará más bien con el Producto Interno Bruto de este año con referencia al Producto Interno Bruto del año pasado? Me gustaría que por favor pudieran intervenir. Nadie quiere intervenir. A ver, don Willy Chana, que está por ahí presente. ¿Qué dice don Willy Chana? Don Willy, ¿está presente? Me está escuchando, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice con referencia a esto? ¿Qué pasará con Bueno, el Producto Interno Bruto de este año con referencia al Producto Interno Bruto del pasado año? según en lo que he leído en los países europeos, su Producto Interno Bruto ha tendido a bajar incluso más de 12%, incluso, debido a que han paralizado, como dijo, muchas actividades debido a la pandemia y a la cuarentena, ¿no? Entonces, esto hace que el gobierno incluso se asuste, ¿no? Tenga que tomar previsiones, emitir esos bonos europeos, creo que estaba escuchando que van a emitir o algo así. Posiblemente va a pasar eso acá también, en América Latina o Bolivia. Y específicamente en Bolivia, ¿qué cree que va a subir o va a bajar? Va a bajar, debido a que hemos parado también más o menos 2 meses, ¿no? Que casi no se ha trabajado en varios sectores. Y se está Y trabajando a media máquina también, ¿no? debido también a los bloqueos y estos conflictos que está influyendo, como si no hubiéramos trabajado un mes más incluso. Correcto. Entonces, claro, la opinión es concreta, es de que evidentemente va a bajar. Les voy a presentar a continuación la forma que utilizan las instituciones del Estado para medir el Producto Interno Bruto. O sea, cómo se calcula esto. Entonces, fíjense, el Producto Interno Bruto, ahí se voy a ir con el cursor. El Producto Interno Bruto es igual, dice, al consumo de gobierno y al consumo de personas. ¿A qué se refiere este consumo de gobierno? Es decir, son los gastos que hace el Estado Nacional para pagar sueldos y salarios de el ejército, de las Fuerzas Armadas en general, Policía Nacional, ministerios, servicios de salud, servicios de educación y otros servicios más en los que el Estado paga los sueldos y salarios, además el mantenimiento de la operación de estos servicios que llamaremos que requiere el Estado, ¿no? Como los servicios de seguridad interna o externa, servicios de salud, etcétera, etcétera. La I corresponde a la inversión, la I latina mayúscula corresponde a la inversión, es decir, justamente donde nosotros vamos a hacer una inversión con nuestro proyecto, muy chiquitito por cierto, muy grande. Entonces, por ejemplo, el teleférico, tengo entendido que ha costado 1.500 millones de dólares. O sea, la implementación de todo el sistema, aún faltan dos líneas todavía que las van a implementar seguramente hasta fin de año. Pero en total 1.500 millones de dólares es una inversión grande y para el Producto Interno Bruto siempre va a influir. Ahora nuestros proyectos son chiquititos, ya entre todos, 3, 4 familias hemos logrado $200,000 de ahorrar para poder invertir. Pero estos son de 3 familias, pero en el país hay pues cientos de miles de familias que posiblemente quieran hacer lo mismo y sumados es nomás una cantidad apreciable. Viene una empresa extranjera de cualquier país del mundo, quieren invertir para hacer algún emprendimiento, no sé, se me ocurre en este momento, como en el litio, en el Salar de Uyuni. Entonces vienen a invertir 300 millones de dólares. Aquí se contabiliza en esta fórmula del Producto Interno Bruto. Luego, X son las exportaciones. Es decir, todo lo que Bolivia exporta,
¿sí? Exportan minerales, exportamos soya, exportamos muchas cosas, exportamos productos industriales también, exportamos. O sea, todo lo que se exporta entonces registra. ¿Y dónde se registra esto? Fíjense, las exportaciones se registran en aduanas, ¿no? Ellos son los que llevan las cuentas, monetizan, ¿no? ¿Cuánto se está exportando? Por decir, están exportando jeans del Alto a Buenos Aires. ¿Cuánto? Están exportando 10 toneladas. ¿Cuánto vale la tonelada? Por decirles algo, ¿no? Vale $50,000. Entonces los $50,000 se van anotando y se van transcribiendo y esa información se va pasando a dos instituciones. Una de ellas es el Banco Central de Bolivia y la otra institución es el Instituto Nacional de Estadística, donde se van registrando todos los ingresos, todos los egresos, todo lo que está saliendo como exportación y todo lo que está ingresando como importación. M son las importaciones. Y en este último elemento de la ecuación, T mayúscula son las transferencias de capital. Es positivo cuando viene dinero del exterior a nuestra economía. De todas nuestras familiares que están en la Argentina, en España, en Europa, donde fuese, mandan platita, ¿verdad? Mandan a sus familias $1,000 cada 2 meses, $500. Todo ese dinero que está ingresando a nuestra economía es de transferencia con signo positivo, pero también puede tener signo negativo, y ese signo negativo es el dinero que sale de nuestra economía normalmente por el pago de los préstamos que se hace el Estado. Tenemos que pagar, nos prestamos dinero, pero al cabo de un tiempo tenemos que devolver también a los bancos, a las instituciones crediticias que nos prestan ese dinero. Entonces, todo este registro que están viendo acá, es el Producto Interno Bruto. Entonces, fíjense, en este caso, aquí consumo de gobierno, dice, ¿no? El consumo de gobierno. Aquí se han pagado este año bonos, ¿no? Entonces, aquí también tiene que estar registrado, ¿no? Este año se están haciendo grandes importaciones de productos médicos. En esta partecita se tienen que registrar. Se están exportando minerales, aquí sí se registra. Están mandando platita de España, aquí sí se registra. Estamos pagando la deuda externa, se registra aquí también, pero con signo negativo. Todo esto determina el Producto Interno Bruto. Y como decía uno de sus compañeros, nos hemos detenido la inversión, hemos detenido el consumo. Muchas familias no estamos consumiendo lo que normalmente consumimos porque no salimos de nuestras casas. Lo que normalmente antes consumíamos, por ejemplo, un fin de semana nos íbamos con la familia a un local, ¿cierto? A gastar 400, 500 bolivianitos en un almuerzo, con sus cervecitas más, etc. Ese es un consumo de las familias. Es un consumo particular, también se registra. ¿Cómo se registra? Por el pago de los impuestos. Cuando vamos a un local, nos dan una facturita, así se registran. Entonces, todo eso, fíjense, en el PIB, por eso que ha caído, ¿sí? Porque nuestras exportaciones también han caído. El sector minería prácticamente ha paralizado sus actividades. Recién está empezando a activar y eso, por lo tanto, fíjense, el PIB va a ser más pequeñito que el año pasado, por lo tanto, ha habido un decremento. Lo normal, ¿cierto?, es de que este PIB sea mayor a la del año pasado. Pero en este caso, debido a la pandemia, va a ser siempre un poco más chiquitito. Consiguientemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los proyectos? Aquí en la parte de inversión tenemos que aumentar el valor del PIB. Todo proyecto que se haga, aquí sí está, ¿no? Aquí está el valor registrado, acá. Y además, si nuestros proyectos, además, van a producir bienes o servicios para exportar, aquí más se incrementa. Entonces, eso tiene que tener lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que digo, mientras que el valor de las exportaciones se mantenga por encima de las importaciones, mientras este esté por encima de este otro, entonces quiere decir que hay una balanza comercial positiva. Si obviamos el primero, segundo y el último término y solamente expresamos las exportaciones menos las importaciones,
menos importaciones, se llama balanza de pagos. Y la balanza de pagos para un país siempre tiene que ser positivo, porque en caso contrario, entonces compraríamos más de lo que generamos. Y eso es inconveniente para una economía porque nos vamos empobreciendo. Significa que no podemos producir. Esto es lo que debe cuidar un Estado. Y esto es lo que cuidamos en Bolivia, que este PIB siempre sea mayor al anterior. Y esta es la medida de una economía. Esa es la medida de una economía. Entonces, para esto es necesario, dice, sustituir la importación de bienes, porque mientras menos bienes y servicios compremos del exterior, entonces esta ecuación sí va a ser más positiva aún. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Veamos este ejemplo que les he preparado, para que ustedes puedan asumir y puedan darse cuenta de lo que queremos expresar. Fíjense. Dice, este es el teleférico, ¿verdad? El teleférico, ¿qué está generando? El teleférico está generando un servicio de transporte entre las ciudades de La Paz, el Alto, y también en la misma ciudad de La Paz y en la misma ciudad del Alto. ¿Por qué se ha hecho esto? Con esta generación de este servicio, ¿qué se está ahorrando? Ustedes saben de que Bolivia, o sea, tiene poco combustible líquido, hay poco petróleo en el país, muy poco se produce. Compramos gasolina y diesel oil de Chile y de la Argentina y del Perú. Compramos a las empresas que lo producen en América Latina. Bien. Y los traemos en los cisternas, ¿no? Que entran por Patacamaya, por allá entran, ¿no? Bien, ahora, la pregunta es, estos automotores, debido a que ha cambiado el servicio por cable, o sea, tengo entendido que el año pasado ya llegamos a 6 millones de personas que han sido transportadas por cable, ¿no? Si ustedes multiplican si estos 6 millones lo dividen entre los 10 pasajeros o 12 que entran en un mini y que suben desde La Paz al Alto, imagínense la cantidad de combustible que nos hemos ahorrado, ¿cierto?, en comprar del exterior. Pero ahora, ¿qué de beneficio? Dirán, pero igual consumen energía, no funcionan gratis. Evidentemente, pero esa electricidad la generamos en Bolivia. Ahí tienen ustedes una fotografía de Songo. En Songo hay varias plantas hidroeléctricas, de paso, que generan electricidad. Esa electricidad sí se transporta a las fuentes de transformación de energía eléctrica mecánica y van funcionando. Pero ustedes dirán, pero igual se paga. Evidentemente igual se paga, pero es un dinero que no sale de la economía, porque esas empresas, las empresas eléctricas están instaladas en el país y es un dinero que gira en nuestra misma economía, no sale de nuestra economía. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que comprender, y que hay proyectos, todo proyecto siempre sirve para mejorar el Producto Interno Bruto. Todo proyecto que se haga mejora la economía. Todo proyecto que se haga, aparte de orientar hacia la producción de beneficios financieros para el emprendimiento, también de alguna manera está contribuyendo al beneficio económico de la región. Ustedes dirán, pero yo voy a instalar una planta de helados, ¿cierto? O sea, ¿qué de beneficio va a haber al total de la economía? No, tiene su beneficio. ¿Por qué razón? Porque menos personas se van a quedar sin satisfacer sus gustos de tomar helado. Entonces, ese es un ejemplo muy chiquitito, pero para que se den cuenta. Yo quiero instalar un centro de internet. Dirán, pero tantos centros de internet que hay, sí, pero usted instala un hito más, la demanda siempre va creciendo. Si usted da un buen servicio, está satisfaciendo las necesidades de sus clientes y por lo tanto está mejorando la economía. Va a ser más rápida la comunicación, más rápido va a mejorar la educación, va a mejorar, siempre está contribuyendo. Entonces, por más que diga que nuestros proyectos
están orientados exclusivamente a la generación de beneficios financieros, también tiene beneficios económicos, contribuye, por más chiquitito que sea, contribuye también. Esta es la parte más importante, tal vez, que tenemos que analizar a partir de este momento, porque lo que tenemos que hacer es verificar lo siguiente. El título dice el proyecto como propósito investigativo. Desde mi punto de vista, y sostengo así, aunque hay algunos autores que no lo dicen, ¿sí? Porque saben que subyacentemente es así, un proyecto de factibilidad técnico-económico, que es el que vamos a estudiar, es una investigación. Cuando elaboramos un proyecto de factibilidad técnico-económico, de hecho es un proyecto investigativo, porque investigamos. Y bueno, entonces eso es lo que planteo, ¿no? Dice es una investigación multidisciplinaria, más de paso, porque en un proyecto de factibilidad técnico-económico ya de magnitud grande, va a ser una investigación donde van a participar profesionales de diferente especialidad. Cuando se proyecta una planta de producción, sea cual fuere esta planta, son profesionales de diferentes especialidades en el ramo de la ingeniería que van a hacer sus proyectos específicos, van a contribuir con sus proyectos de su especialidad. El ingeniero electricista tendrá que ocuparse de la parte eléctrica. El ingeniero mecánico de los mecanismos de transporte. El ingeniero de sistemas y el ingeniero electrónico tendrán que ocuparse de la parte de control de las máquinas, ¿no? Y el ingeniero de sistemas básicamente en la parte de software, de operación, de la administrativa de la planta y de la parte administrativa de gestión también. Entonces, por eso que es multidisciplinario, ¿no? Y este proyecto de investigación, el proyecto de factibilidad técnica, tiene una presentación de informe particular. Ustedes han estudiado la asignatura Metodología de la Investigación Científica y otra vez dentro de 10 minutos vamos a volver nuevamente a levantar. Entonces, nuevamente se define, dice, como en la metodología de la investigación científica, se define la trilogía de la investigación. Esa trilogía o esa triada es el problema, el objetivo y el objeto. Para hacerles recuerdo, el problema indica el por qué se está haciendo un proyecto de factibilidad técnico-económico. Los proyectos de factibilidad técnico-económicos no se hacen, o sea, porque a alguien se le ha ocurrido que va a ser más bonito o lo que hay que hacer porque se le ocurrió la idea, no. Tiene que resolver un problema fundamental. ¿Cuál podrá ser normalmente? ¿Por qué se elaboran? Porque hay falta de, ¿sí? Hay falta de helados, hay falta de carne, hay falta de combustible, hay falta de algo. Debido a esto, o hay que mejorar porque los precios son demasiado altos, hay que atenuar un poco. De todos modos, ese es el problema. El objetivo es para qué vamos a hacer, ¿no? Y el objeto es el qué, o sea, qué vamos a estudiar. Es la parte de las ciencias, de una ciencia, de varias ciencias que vamos a estudiar, vamos a complementar en este proyecto. Como les decía, en el caso de la implementación de una planta de producción, ingenieros de diferente especialidad ingresan a contribuir en la elaboración del proyecto. Entonces, se elabora un proyecto de factibilidad como efecto de dar solución a un determinado problema detectado en el contexto de la economía y consiguientemente debe proponerse un objetivo general. Y evidentemente el objeto de investigación corresponde a la tecnología que permite producir los bienes o servicios, involucrando a varias ciencias que anticipan el resultado de la transformación. Entonces, esto es algo bien importante, que el proyecto, que ustedes puedan defender y puedan establecer que el proyecto de factibilidad técnico-económico es una investigación científica también. Y vamos a ver enseguida que
tiene todos los elementos de la metodología de investigación científica vamos a utilizar en este proceso investigativo, pero atención, a diferencia de la metodología de la investigación científica, que tiene una característica en su presentación, en preparación y evaluación de proyectos presentamos por capítulos y no hacemos referencia, ¿no? Esta es la hipótesis, este es el aporte teórico, etc. Están implícitamente definidos ahí dentro dentro del informe del proyecto de factibilidad técnico-económico. Pero subyacentes se utilizan todos los mecanismos y se los voy a demostrar a continuación. Otro de los elementos que es importante señalar, es de que la definición del problema, del objetivo de este proceso investigativo particular que estudiamos en preparación y evaluación de proyectos, está referido en una metodología que se llama SOP, S-O-P, que viene de unas palabras en alemán que las vamos a ver un poquito más allá, y nuevamente tiene su propia metodología. Entonces nosotros evidentemente utilizamos la metodología de la investigación científica. En esta asignatura vamos a utilizar este método que ha sido creado por USAID, que luego ha sido implementado por la GTZ, que es la cooperación alemana, y que en definitiva casi todas las agencias de cooperación internacional utilizan, y para la presentación de los proyectos ya a nivel de Estado se debe utilizar esta planificación. Es definir el problema, definir el objetivo, objetivos específicos, etcétera, etcétera. Se tiene que ser en el marco de lo que les estoy anticipando de la metodología SOP, que la vamos a estudiar en la clase siguiente. Dicen, y este es el ejemplo, miren, para tomar la decisión de invertir en una empresa de transporte por teleférico, que es esta, tuvo que verse detectado como problema, 2 puntos, la incapacidad del servicio de transporte automotor privado para trasladar de manera eficaz a demandantes del servicio entre las ciudades de La Paz y El Alto. Ustedes tampoco no son muy mayorcitos, ¿cierto? O muy jovencitos, más bien. Entonces saben de que hace unos 7, unos 10 años atrás han debido ser partícipes en querer subir. Aquí esta es la entrada a San Francisco, ¿no? Esas eran las tremendas colas que se formaban para subir al Alto. ¿Y qué tal eran prácticamente era imposible poder subir a la ciudad del Alto entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. He visto muchas veces inclusive pugilatos en querer ingresar a los minis, a los micros para llegar al Alto. Yo ya son 10 años, les había comentado que estoy trabajando en la Universidad Pública del Alto y tenía clases a las 7:30 de la noche y algunas veces no llegaba, definitivamente no llegaba porque no había cómo subir, todo lleno. Entonces ese era el problema y han identificado claramente que ese era el problema, o sea que era la incapacidad del servicio de transporte automotor privado. Ese transporte automotor privado. Había algunas líneas que veían con los buses grandes, los chiquitos directamente pasaban por la avenida Camacho hacia el Alto, repletos que venían desde Villa Fátima. Definitivamente era una pena, definitivamente era una lágrima de transporte. Entonces el objetivo del proyecto se constituye en poner al servicio una modalidad de transporte eficiente y eficaz entre las ciudades de La Paz y el Alto. Entonces, si ustedes comparan, ¿sí?, de esa época, desde unos 10 años atrás, a lo que ha pasado hoy en día con las líneas roja, la línea amarilla y la línea morada, fíjense cómo ha cambiado, ¿no?, el panorama en cuanto al transporte de personas. Definitivamente ha habido un cambio fundamental.
Entonces, ahí es una clara identificación de problema y objetivo. ¿Y cuál será pues, el objeto de la investigación? Son las ciencias que han permitido desarrollar este teleférico. Dentro de esas ciencias, ¿qué ciencias podríamos anotar? Todas las ciencias de la ingeniería mecánica, las ciencias de la ingeniería eléctrica, las ciencias de la administración, las ciencias que respaldan a la investigación operativa, etcétera. Todos ellos han tenido que ser estudiados. Por aquí dice electricidad, mecánica, electrónica, etcétera, etcétera, que han permitido tener un servicio eficiente de transporte por cable. Entonces, para elaborar un proyecto de factibilidad técnico-económico hay que definir el problema, el objetivo y el objeto. Y si ustedes hacen un poco de memoria, es esta trilogía de la investigación que se define en metodología de la investigación científica. Aquí tenemos que definir de la misma manera, pero vamos a definirla, vamos a aprender a manejar este planteamiento del problema objetivo con la metodología SOP, con la metodología SOP. Ahora miren, vamos a hablar sobre las metodologías. Y la pregunta es, ¿será que se utilizan también metodologías? Porque pareciera ser que no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, voy a hacer unas preguntitas aquí para ver cómo anda su memoria. Voy a solicitar a don José Manuel Colque, que está está conectado a nosotros, don José Manuel Colque, Zárate. Por favor, me indique cuántos métodos de investigación conoce. Don José Manuel Zárate, por favor. Está conectado, aquí tengo conectado. Habilite su micrófono y responda, por favor. ¿Se acuerda? ¿Aló? Se ha salido, creo. No, ahí sigue, pero no está respondiendo. A ver, veamos otra persona acá. A ver, a don Jorge Aruquipa, que siempre nos está colaborando. ¿Qué dice? ¿Se acuerda cuántos métodos de investigación existen?